Bendiciones. Vamos a hablar hoy sobre semillas y sus frutos basado en Génesis 1 del 11 al 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. La razón por la que voy a hablar de esto: hace unos días tuve la oportunidad de compartir esta palabra y veo bien compartirla por acá, ya que el Señor nos ha estado guiando a dejar, ¿verdad?, que Él trabaje en nosotros, a que demos frutos, a que estemos a cuenta con Él, alineados a Él. Y entonces cuando nosotros vemos un árbol, nosotros nunca nos preguntamos cómo es que ese árbol está ahí, nunca nos paramos a preguntar cuál fue el proceso que ese árbol tuvo que parar. Entonces el Señor me hablaba de las semillas y sus frutos, pero obviamente si hay semillas, si hay frutos, hay también un árbol. Entonces tuve que irme a Génesis al principio para ver lo que dice la palabra sobre los árboles. Entonces aquí nosotros leímos y podemos ver el orden, cómo Dios da la orden de que se produzcan los árboles, que se produzcan árboles que den frutos, ¿verdad? Y que den semillas. Entonces toda semilla da un fruto en específico. O sea que si nosotros sembramos una planta de naranja, que era el ejemplo que el Señor me daba, yo veía cuando Él me dio el tema, vi una naranja y con sus semillas. Entonces si plantamos un árbol de naranja, no vamos a obtener otro fruto que no sea pues la naranja. Entonces vemos cómo la palabra del Señor es veraz, ¿verdad? Lo que Él dice, lo que Él determinó, así se hace. Entonces cuando nosotros sembramos algo, todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. La palabra misma lo dice. Entonces, como el Señor me mostró una naranja con sus semillas, pues me fui a averiguar un poquito sobre el crecimiento, sobre el proceso de la semilla de naranja y de la planta misma. Entonces me topé con los siguientes puntos. Si nosotros quisiéramos sembrar semillas de naranja, debemos de remojar la semilla 24 horas, quitarle la piel luego de ese proceso, quitarle la piel. Y la piel, más adelante voy a explicar un poquito más, pero esta piel es una piel protectora. Entonces tenemos que sembrar la semilla en tierra, hacer un huequito donde quepa la semilla 2 veces, y tiene que ser no muy profunda, pero tampoco muy en la superficie. La planta necesita condiciones adecuadas, o sea que el ambiente, el clima, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y la semilla dura de 7 a 15 días para germinar. Si no está germinando, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. La planta necesita luz, pero no directa, para que no se seque, y la planta también necesita agua, pero no mucha, para que no se vaya a podrir y no se dañe. Entonces, todo en exceso hace daño. Ni muy poco, pero tampoco demasiado. Entonces, cuando la planta está firme, se puede trasplantar a un lugar ya sea más grande o al suelo, si uno desea. Una planta de naranja tardará entre 7 a 15 años para dar frutos, y puede que si no dé fruto después de este tiempo, haya que hacerle un injerto para que entonces pueda dar naranjas de buena calidad. Y no es solo, que era lo que el Señor me ministraba, no es solo que demos frutos, sino que demos buenos frutos. Y así como las semillas, nosotros también pasamos por un proceso de crecimiento. Y hermanos de nuestro Señor Jesucristo, somos primero unas semillitas que nuevamente necesita de su cuidado. Y entonces, ¿quién mejor, verdad, para pasar este proceso que de la mano de nuestro Señor, que sabe todo lo que necesita? Entonces Jesús es el agua y esa luz que nosotros necesitamos
para que germinemos. Entonces la palabra dice que estamos escondidos juntamente con Cristo en Dios. Entonces las semillitas también están aparentemente escondidas mientras están en este proceso de germinación, y nosotros debemos de ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y estar como que así también escondiditos para que podamos crecer, ya que Él es la fuente de todo, y Él es el todo del hombre. Entonces Juan 15, 4, 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, así como leímos que la planta de naranja a veces hay que hacerle un injerto para que pueda dar fruto, así nosotros para dar frutos tenemos que estar en el Señor. Nosotros a través de la palabra también podemos ver específicamente, me voy a ir a Isaías 5:2, que el Señor él habla en Isaías 5:2 de cómo Él hizo todo lo posible él cuidó a su viña. Él habla de su viña, Él la cuidó, hizo todo lo que tenía que hacer y Él esperaba que diera fruto. Entonces sí dio fruto, pero el Señor dice, dio uvas, pero dio uvas silvestres. Entonces las uvas silvestres no servían para el propósito que el Señor las necesitaba. Entonces no es solamente queremos frutos, sino es también dar buenos frutos. Entonces no debemos, cuando a nosotros nos miran, deben de Cristo se debe reflejar en nosotros, ¿verdad? Deben decir, wow, es cristiana, es cristiano, ¿verdad? Porque nuestros frutos hablan por nosotros. Entonces, el Mateo 7, 16 al 18 dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, o somos buenos árboles dando buenos frutos, o somos malos árboles dando malos frutos. No hay confusión. O estamos haciendo lo bueno, o estamos haciendo lo malo. Entonces, o sea que si Cristo es un buen árbol, nosotros por ley, por naturaleza, debemos de dar buenos frutos si estamos en Él. Y si no, tenemos pues que ponernos a cuentas con el Señor, porque nuevamente el Señor es un buen árbol, y si nosotros estamos en Él y estamos dando malos frutos, eso como que no concuerda. Entonces tenemos que nosotros ver qué está pasando en nosotros, qué es lo que estamos haciendo mal, ponernos a cuentas con el Señor, apartarnos y alinearnos al Señor. El Señor tiene muchas cualidades. Tiene muchas cualidades que nosotros también las tenemos que tener, y también el Señor tiene, lo podemos ver a través de la palabra, también tenía los frutos del Espíritu Santo, que es algo que nosotros, el fruto del Espíritu Santo es vital. Como creyentes tenemos que producirlo, y nuevamente, como ya he dicho anteriormente, no necesariamente porque no los tengamos todos, no quiere decir que no estemos en el Señor, sino que lo vamos a producir cuando tengamos la comunión con el Espíritu Santo, cuando estemos rendidos completamente al Señor. Ellos van a comenzar a salir, tienen que salir. Entonces, nuevamente, a veces es a través de procesos también que los producimos, pero así como es vital que lo tengamos, porque están en el Señor Jesucristo y también tienen que estar en nosotros. Entonces, para ver si estamos verdaderamente en el Señor Jesucristo, pues miramos nuestros frutos y los comparamos con las cualidades, características que el Señor Jesucristo tenía. Entonces, los frutos sirven, nos conviene tenerlos nuevamente, pero también es así como árboles naturales, también sirven para los demás. Los frutos están ahí y están o sea, es para beneficio también de los demás personas, de los que están alrededor nuestro. Entonces, si nosotros hacemos de cuenta que somos unas semillitas de naranja, nuevamente la semilla pasa por un proceso que hay que remojarla por 24 horas, luego se le quita la piel, y
hay cosas que en su debido tiempo, en un momento, son necesarias, nosotros las necesitamos. La semilla de la piel de la semilla de naranja era un repelente en su momento, contenían aceites con antioxidantes y compuestos que alejaban a los insectos y a las plagas. Y cuando la semilla se descompone, ella aporta nutrientes a las plantas, o sea que aún en su crecimiento, aún siendo procesada, la semilla ya es útil. Y así nosotros también, aunque estemos en proceso, si estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, también somos útiles en las manos del Señor, no necesariamente. O sea, hay dones, está lo que es la fe, aunque vamos a decir, Dios me libre, yo esté enferma, no quiere decir que el Señor me puede usar a mí para sanar a otras personas a través de mí, porque nuevamente no soy yo la que hago la obra, sino el Señor en mí. Entonces, no podemos limitarnos o no querer recibir lo que el Señor puede hacer a través de otras personas porque estemos en proceso, porque aún en nuestro proceso somos útiles. Entonces, podemos ser de bendición. Entonces, la semilla tiene su mecanismo de defensa. En cuanto a posibles peligros, ¿verdad? Pero hay procesos en los que nosotros estamos que dependemos completamente del Señor, o sea que nuestro mecanismo de defensa que quizás nosotros usábamos en un tiempo cuando estamos en proceso no nos sirven, no nos van a servir de nada porque nuevamente necesitamos tener una dependencia del Señor, y así como la semilla está enterrada, nosotros estamos nuevamente en ese proceso en el que estamos escondidos en el Señor y necesitamos depender completamente del Señor. Este proceso nos lleva a que estemos quietos, a que estemos en ese reposo, recibiendo lo que el Señor necesita darnos en esos momentos, ¿verdad? Vamos a tener una cierta oscuridad en la que solo nos va a llegar esa revelación para que nos sostengamos o para que el Señor nos sostenga en esos procesos, y no hay mano humana, vamos a decir, no hay ayuda del exterior, aparte de esa que el Señor nos pueda proveer, porque nuevamente es un proceso en el que estamos con el Señor y Él obrando en nosotros. Entonces el Señor va a hacer que nosotros pues se haga lo que tiene que hacer. Entonces la semilla en proceso comienza a romperse, a veces vamos a pasar por situaciones en las que sentimos como que nos rompemos, pero esto es necesario porque nuevamente una semilla que no se rompa no se puede expandir y no puede sacar lo próximo que tiene que salir de ella para que siga su crecimiento, avanzando en ese crecimiento, esa germinación, y así también nos va a pasar a nosotros. No podemos tenerle miedo al proceso, a ese proceso cuando sentimos que nos rompemos, no podemos tener miedo porque nuevamente es necesario que esto acontezca. Entonces la semilla se expande y crece, y mientras todo esto está pasando dentro, está pasando como que en lo secreto de afuera no se ve nada, solo el que la plantó y la que está pasando por ese proceso, esas semillitas saben lo que está aconteciendo, y nuevamente esos frutos van a ser visibles solamente después de que pase ese proceso y el tiempo que Dios determinó en que se iba a dar esos frutos. Entonces, aunque el proceso parezca lento, tenemos que esperar porque van a llegar. Entonces, ahí nuevamente sí está aconteciendo, aunque no parezca, pero en el tiempo de Dios ese fruto va a salir si seguimos. Dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces no podemos quitarnos de ese proceso, no podemos, ¿cómo se dice?, saltarnos los procesos, porque si no, nunca vamos a crecer, nunca vamos a dar esos buenos frutos, porque nuevamente no solo dar frutos, sino frutos buenos y agradables delante del Señor. En estos tiempos las frutas, los vegetales se modifican. Y no necesariamente, aunque sea y parezca una fruta, no necesariamente es saludable o es
lo que por diseño y naturaleza está supuesto a ser. Entonces, nuevamente no queremos ser esos frutos modificados donde el hombre mete su mano y hace como quiere, sino que queremos ser orgánicos. Necesitamos ser cristianos genuinos, orgánicos, que se haga ese proceso legítimo, que salga ese fruto legítimo, ¿verdad? Que Dios mismo lo produzca en nosotros, que lo podamos producir a través del Señor. Entonces tenemos que recordar que son de 7 a 15 años, que nuevamente, aunque no veamos ese fruto a los 6 años, todavía faltan 6, 7 más, ¿verdad? Para que puedan salir, y tenemos que ser pacientes tanto y con nosotros mismos en ese proceso, y también nos sirve para nosotros tener paciencia con los demás, ¿verdad? Que si vemos que una persona ya tiene X tiempo y que todavía no da frutos, yo digo que mientras estamos aquí en el Evangelio, mientras estemos vivos, siempre va a haber esperanza. Si no estamos dando frutos buenos, si no estamos dando ningún tipo de fruto, entonces tenemos que ir donde el Señor y pedirle que nos ayude a ver qué es lo que estamos haciendo mal, para que nos podamos poner a cuentas con el Señor, para que el Señor nos dirija a saber qué hacer. Si ya sabemos que estamos haciendo cosas pues que no debemos hacer, entonces tenemos que tomar la decisión, porque todo en este caminar es una decisión: o hacemos lo bueno o seguimos haciendo lo malo. La palabra misma dice que tenemos que o limpiarnos o embarrarnos más, por así decirlo, ¿verdad? Pero definitivamente no podemos estar en dos aguas. No podemos estar queriendo estar con Dios y hacer las cosas que queremos. Así no se puede, porque nunca vamos a estar firmes, y tenemos que tener mucho cuidado con los que son los talentos, que es algo que voy a hablar también más adelante. Los talentos y los dones no tienen nada que ver, aún ni los dones ni los frutos tienen nada que ver. Los dones son del Señor, son irrevocables, pero los frutos, nosotros no vamos a ir al cielo por los talentos o por los dones que son de Dios mismo, pero sí por los frutos. Para nosotros ir al cielo, para estar bien con el Señor, los frutos son vitales. Entonces, nuevamente, mientras nosotros nos apartemos y dejemos a un lado lo malo que estemos haciendo, siempre va a haber oportunidad para nosotros, si nosotros nos humillamos y verdaderamente queremos hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios. Así que ánimo y para adelante vamos, en el nombre de Jesucristo, a dar frutos, y no solo frutos, sino buenos frutos. Que el Señor te bendiga. Chao.